Comienza la grabación. Bueno, entonces la sesión de hoy día es la tercera y última sesión que vamos a hacer sobre actos jurídicos y es una sesión que gira en torno a las sanciones de ineficacia. Y las sanciones de ineficacia es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que es excepcional, es decir, es más bien extraordinario, no es común en el mundo jurídico que los actos que se celebran no cumplan con todos los requisitos, puede ocurrir que no los cumplan. Y cuando un acto jurídico o no cumple los requisitos o tiene alguna peculiaridad que no lo deja surtir todos sus efectos, estamos en una situación por la cual no se cumple principalmente el objetivo que las personas que concurrieron al acto querían. Entonces, si nos ponemos o nos ubicamos dentro de la teoría del acto jurídico, de la que hablamos mucho en la primera sesión en cuanto a su ubicación en el derecho civil, estamos en esa parte de la teoría del acto jurídico que analiza qué pasa cuando los objetivos perseguidos por las personas no se logran porque el derecho no está de acuerdo con darle valor a eso que hicieron las personas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener problemas de nulidad, donde si una persona decide venderle 3 kilos de droga a otra, una droga ilegal, el derecho no va a otorgar su venia, su favor a ese acto, y el acto va a ser inválido, ¿no? O al menos va a tener un problema de validez que se va a reflejar luego en la nulidad. O incluso a veces va a pasar que el acto va a ser completamente válido, pero por la ponderación de distintos derechos de distintas personas, podría ocurrir que los derechos de una persona le permitan a su vez desconocer los efectos de ese acto jurídico, como pasa en la venta a cosa ajena a propósito de la inoponibilidad. Esas dos figuras, es decir, una figura en la cual los requisitos del acto, requisitos de validez del acto, no se cumplen, y la otra figura donde cumpliéndose no se generan todos los efectos porque hay un derecho que está protegido, son las dos principales situaciones con las que ustedes se tocan dentro de este curso. Obviamente también pueden haber casos, por ejemplo, de inexistencia, que es algo de lo que vamos a hablar brevemente porque en términos prácticos no es mayormente trascendente, y pueden haber un montón de otras sanciones de ineficacia que también por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar, como por ejemplo la revocación, la resiliación, la resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que les recomiendo revisar del libro de Alessandri Somarriba y Bodanovich en el tomo segundo, en la última parte, que es la parte acto jurídico. Yo creo que es hasta hoy el que mejor explica y más completo todas estas formas de poder generar ineficacia de los actos jurídicos, ¿no? Pero hoy día nos vamos a centrar en las importantes porque no podemos estar de nuevo 1000 horas hablando de estos temas. Y vamos a comenzar hablando un poco de qué son las sanciones de ineficacia. Las sanciones de ineficacia, o algunos que se quejan de llamarle sanción, más bien las reacciones de ineficacia, corresponden a una respuesta que tiene el sistema jurídico frente a ciertos actos jurídicos que no cumplen con los requisitos que exige el derecho, o que cumpliendo con los requisitos existe una razón por la cual no surten los efectos que naturalmente van a generar. Dentro de este grupo de sanciones de ineficacia, o razones para la ineficacia, podemos decir que hay algo así como grados de ineficacia. Es decir, hay sanciones más fuertes y hay sanciones menos fuertes. Y entre ellas podríamos hacer una especie de espectro en la cual vamos desde la más débil a la más fuerte. En la más fuerte vamos a encontrar sanciones como por ejemplo la inexistencia o la nulidad absoluta, y en las menos fuertes cosas como la nulidad relativa, pasando por la inoponibilidad y luego por otras que hoy día no vamos a profundizar, pero que también les mencioné con anterioridad, como la resiliación, la revocación, el desistimiento unilateral o la resolución. Entonces, en estos grados, los que se ubican como centrales, o en la que se ubica como central, es la nulidad, que por eso va a ser aquella sobre la cual prestemos particular atención. Pero antes de empezar a hablar de nulidad, quiero que revisemos algunas clasificaciones sobre los tipos de ineficacia, que les voy a compartir pantalla para ese efecto. Tengo una minutita que también después les voy a compartir, así como compartí la de la primera parte de actos jurídicos. Hice unas minutitas de unas clases particulares que hacía, por eso ahí dice estudiante Felipe Oyarzún, por si alguno lo conoce. Bien, esto no se suele ver tanto así en las clases de los manuales, pero uno puede clasificar las sanciones de ineficacia, que es una cuestión muy útil para saber
cuáles van a ser los efectos o qué tipo de sanción de ineficacia nos encontramos. Esto lo vamos a ver más bien rápido porque nos interesa, o a mí me interesa sobre todo que revisemos de nuevo nulidad. Que nulidad, como les he insistido, es lo más importante. Entonces, una primera cuestión que hay que responder es cómo se produce y actúa la sanción de ineficacia. Hay sanciones de ineficacia que son automáticas y por tanto están asociadas a una sentencia declarativa, es decir, como son automáticas, por el hecho de que se verifican los supuestos, ya existe la ineficacia, y cuando uno va ante el juez, lo que hace el juez es simplemente reconocer una situación que ya existía. Sentencia declarativa. ¿Okay? Entonces es automática. El mejor ejemplo automática en doctrina es la inexistencia. La inexistencia en rigor, como es algo que simplemente no existe, es una situación que solo debe ser declarada, pero no debe ser constituida. ¿Entiende? Entonces, por eso la sentencia es declarativa, porque reconoce algo que ya existe. Y en este caso es, irónicamente, la inexistencia. Pero en cambio, hay otras que su mecanismo de producción y actuación es provocado. Es decir, no basta que concurran los supuestos, sino que además hay que exigirlo judicialmente. O hay que llevar adelante algún mecanismo, sea contractual, pero principalmente judicial, para que surta efecto esta ineficacia. Y en este caso, el mejor ejemplo es la nulidad. La nulidad tiene que ser declarada. Y la nulidad tiene la particularidad de que, si bien el acto nace válido, tiene un vicio que lo vuelve anulable. Aquí hay un montón de discusión en doctrina si es que eso es semánticamente correcto, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos, los actos no nacen nulos, nacen con vicios. Pueden nacer, pero nacen con un vicio, nacen enfermos, como se dice muchas veces. Entonces tenemos que igual ir ante el juez y el juez va a finalmente declarar la nulidad. Pero cuando declara la nulidad, típicamente es una sentencia constitutiva, porque cambia una situación jurídica, modifica una situación jurídica que existía al momento de la presentación de la demanda. ¿Okay? Entonces, vamos a tener esta primera clasificación que nos muestra que hay ineficacias automáticas, como la inexistencia, e ineficacias provocadas, como típicamente la nulidad. Luego, el segundo criterio es quiénes están afectados por esta ineficacia. La absoluta lo pueden asociar, por ejemplo, a la nulidad absoluta, la inexistencia, es decir, cualquier persona se va a ver afectada por la ineficacia del acto jurídico. Cualquier persona. Pero también hay algunas que son relativas. ¿En qué sentido? En que no todo el mundo se va a ver afectado por la ineficacia o beneficiado por la ineficacia, sino solo algunos. Entonces, por ejemplo, para absoluta podemos pensar en nulidad absoluta, podemos pensar en inexistencia. Para nadie existe el acto jurídico, sobre todo nulidad una vez declarado. Pero en la relativa podemos pensar en la inoponibilidad. ¿Por qué? Porque la inoponibilidad supone que un acto surte sus efectos, pero hay personas que pueden exigir que no se les haga valer en contra de ellos, como en la venta de cosas ajenas. Entonces, es una sanción de ineficacia relativa, no es absoluta. Tercer criterio, según el momento en que se produce. Ahora, esto puede llevar un poco a confusión, ¿no? Ya hablamos de que hay unas que son automáticas y provocadas, pero no es lo mismo el mecanismo de producción y actuación de la ineficacia que el momento en que se produce la ineficacia. Es decir, más bien a lo que apunta el momento en que se produce es la circunstancia que sirve de supuesto para la ineficacia. Entonces pueden haber sanciones, o sea, ineficacias que son originarias, por ejemplo, los vicios de nulidad. Cuando uno analiza un vicio de nulidad, tiene que mirar el nacimiento del acto. Si al nacimiento del acto todos los elementos de validez están bien, perfecto. Un clásico ejemplo es, digamos, yo le vendo a Vicente una especie, no sé, un libro, y resulta que con posterioridad a ese libro, digamos que era un libro de Hitler, y el Estado chileno decide prohibir los libros de Hitler. Y yo todavía no le he entregado la cosa. Este es un clásico ejemplo de seminario de acto jurídico, porque la mayoría de los alumnos se equivocan y dicen, aquí hay un problema de objeto o causa ilícita, ¿no? Pero en rigor no, porque el contrato ya nació y los elementos son válidos. Lo que pasa ahí es aplicación del 1670 y siguientes, pérdida de la cosa que se debe, entre cuyos supuestos está que la cosa se haya vuelto incomercial. Entonces, en ese caso, no tenemos una sanción de ineficacia que sea de nulidad,
y por tanto no es originaria, como sería, por ejemplo, que estando el libro ya prohibido de venderse, yo se lo venda a Vicente, sino que es un elemento, o sea, es una sanción de ineficacia sobrevenida, en este caso por la prohibición de la comercialización de la cosa, en cuyo caso hay que distinguir. Pero la clásica de sobrevenida es la resolución. La resolución vista como la ineficacia del acto jurídico, porque el acto jurídico no termina por cumplir sus efectos, sino que llega hasta cierto punto y se extingue, se resuelve. ¿Y por qué sobrevenida? Clásico, condición resolutoria tácita, se verifica el hecho futuro y desconocido de que va a incumplir el deudor. Verificado eso, entonces se vuelve ineficaz el acto una vez que se solicita judicialmente que se declare resuelto el contrato. Pues ahí también tenemos dos tipos de sanciones de ineficacia, las que se producen originariamente, cuando surge el acto jurídico, y las que se producen de forma sobrevenida. Es decir, algún hecho, después de que ya nació el acto jurídico, lo ha vuelto ineficaz. Ahí calza la resolución, calza la resiliación, es decir, las partes de mutuo acuerdo deciden dejarlo sin efecto, calza también la terminación unilateral, en algunos casos donde eso está permitido, el desahucio, etc. A todo esto, si tienen preguntas, solo pregunten, que igual sé que estoy avanzando rápido, pero es para que podamos ver nulidad con más tranquilidad y con más detalle. Cuarto, este yo creo que es de los más fáciles, según el grado de alcance en el contrato. Hay ciertos tipos de ineficacia que, en términos simples, se pitean el contrato. O sea, no hay voluntad, el contrato murió, a menos que haya alguna buena razón para conservarlo. Pero hay otros elementos que sí afectan, lo vuelven ineficaz, pero no completamente. ¿Okay? El mejor ejemplo de esto, se fijan, es simple. O la ineficacia es total, se muere el contrato, o es parcial, se saca un pedazo del contrato, queda sin efecto un pedazo del contrato. El mejor ejemplo aquí es las cláusulas abusivas en derecho del consumo. Cuando hay cláusulas abusivas, típicamente, no echan a perder todo el contrato, no enferman todo el contrato, sino que, por decirlo en cierto modo, echan a perder un pedacito que se puede sacar. Y esa forma de sacarlo es tenerlas por no escritas. ¿Okay? Entonces, ahí hay una forma de ineficacia que es parcial. No porque haya una cláusula abusiva se cae todo el contrato, necesariamente, a menos que sea una cláusula que por alguna razón lleve a que se caiga el contrato. Pero cuando hay una cláusula abusiva es un típico ejemplo de parcial. Un típico ejemplo total es que falte cualquier elemento de la existencia del acto jurídico. O que, por ejemplo, hay una causa ilícita, un objeto ilícito, el contrato se va a caer igual. A menos que podamos, en el fondo, distinguir entre ciertas partes del contrato como contratos distintos, o por alguna razón del contrato, que esta es una cláusula de estilo, algo que se agrega generalmente en los contratos, señalar que si hay una porción o una cláusula del contrato que se declara nula judicialmente, las otras siguen en pie. Esa es una cláusula típica que uno mete en cualquier contrato para que la contraparte no te vote todo, sino que se vote solamente lo que es problemático. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo la sanción de ineficacia es un poco quirúrgica, diría yo, ¿no? Va solamente a lo que está enfermo, en lo posible. No necesariamente es una bomba, sino que es un bisturí. En quinto lugar, tenemos el criterio de la causa determinante, es decir, de dónde viene la razón que genera la ineficacia. El primer tipo son las causas estructurales. Ejemplo más fácil, nulidad. Por ejemplo, o inexistencia. Por ejemplo, no hay voluntad, no hay objeto, no hay causa, faltan las solemnidades, etc. Algo que constituye el entramado, lo que construye el acto jurídico. Y están también las causas funcionales, es decir, algo que en el desarrollo del acto jurídico ha llevado a su ineficacia. Por ejemplo, nos puede pasar con la resolución, el deudor incumple. El acto jurídico no surte todos sus efectos finales, incluyendo el pago. O también podría ser, en un ejemplo, aprovechando que está Vicente y Antonia y les gusta el arbitraje, si es que se fija una cláusula arbitral donde se indica un árbitro, digamos Enrique Barros Burí, va a ser el árbitro de esta causa. Y que Pancho no se enoje y Dios no quiera, pero digamos que después de eso Barros se muere, no podemos ejecutar la cláusula porque el árbitro ya no existe. Entonces, a menos que bajo el principio pro arbitri podamos llevar a la conclusión de que las partes querían arbitrar y los metamos igual a la fuerza del arbitraje, probablemente el arbitraje se va a caer porque ya no hay árbitro. ¿Okay? Ese es un ejemplo quizá un poco más complejo, pero también más interesante.
Entonces, las causas de la ineficacia pueden ser estructurales o funcionales. Típicamente las estructurales son más graves, porque son desde el nacimiento, pero las funcionales a veces se pueden superar. ¿Ya? Una que podríamos considerar estructural, pero que igual puede superarse, son las nulidades relativas que se ratifican. O sea, dos personas celebran un contrato, una de esas engaña a la otra para que precisamente otorgue su consentimiento, y cuando después le dice, no, sabes que te engañé, la otra dice, ah, no importa, celebremos igual el contrato, me interesa igual. En ese caso hay un problema de estructura, porque hay un vicio del consentimiento, pero sí se ha podido superar a pesar de que la mayoría de los vicios o problemas estructurales son muy graves, como que falta el consentimiento. Y sexto, el último criterio es que sea saneable o que sea insaneable. Y ahí nos podemos quedar en el mismo ejemplo de la nulidad. Se fija, la nulidad es el que más sirve para entender estas categorías, porque tiene de todo. Pero la nulidad absoluta, no vayamos a ese lugar, porque hay discusión doctrinal. La inexistencia no es saneable. O sea, la inexistencia no es saneable, ¿por qué? Porque algo que no existe no va a existir por sí a menos que se cree una cosa nueva. No se puede sanear la inexistencia porque simplemente no existe. Y en cambio hay otras cosas que sí son saneables, como por ejemplo los vicios del consentimiento una vez que ha habido ratificación. Tampoco va a ser saneable, por ejemplo, un acto de un absolutamente incapaz, si es que no ha actuado en el fondo, las representaciones de quién lo pueden representar. ¿Okay? Pero ahí la distinción es simple y aquí es muy fácil ubicarnos a propósito de la nulidad. Cuando hablamos de que el acto es insaneable, típicamente se habla de la nulidad absoluta, a pesar de que se sanea después de 10 años. A lo que van en el fondo es que no se puede ratificar. Y los saneables, típicamente la nulidad relativa. ¿Okay? Entonces, estos seis criterios son clasificaciones simples, ¿verdad? Pero estos seis criterios nos ayudan a, uniendo uno con otro, ir clasificando los tipos de ineficacia y también en el fondo ir dándonos cuenta de que cada una tiene una función específica. Lo que hacen es proteger cosas distintas, pero cada una opera y funciona distinto. Entonces, en la sanción ineficacia hay harto conocimiento de categorías. ¿Alguno tiene una pregunta de estas clasificaciones? Antes de entrar ya de lleno a cada una de las sanciones, ¿no? Yo, sí, Dale. es que no entendí muy bien la funcional, de dónde viene la razón de la ineficacia, no entendí muy bien qué se refería con la funcional. Perfecto. La distinción entre estructural y funcional, en todo caso, esto también lo van a poder encontrar en el apunte que usábamos para el curso de Pancho en Civil 2, que se lo voy a mandar. Qué bueno que hice esta pregunta porque me acordé que no se los he mandado. Pero la diferencia entre estructural y funcional es que la estructura va a los elementos que componen el acto jurídico. Por ejemplo, el objeto, la causa, la solemnidad es la voluntad. Pero la funcional es que una vez constituido, si se puede llevar adelante ese elemento o esa parte del acuerdo. Por eso, una típica forma de ineficacia funcional es la resolución bajo la condición resolutoria tácita. Porque no es que el acto esté mal en su estructura, el acto es sano, el acto funciona, es operativo, pero en su operatividad, en su funcionalidad, no ha podido lograr el objetivo que se quería al principio porque el deudor no cumplió. Entonces, la ineficacia del acto no es que el acto esté enfermo, que no exista, que son los típicos ejemplos, nulidad, inexistencia, sino que el acto no pudo llevar adelante todo su objetivo, toda su finalidad, porque funcionalmente hubo una de las partes que no cooperó. O como les daban el ejemplo del árbitro, funcionalmente el árbitro que originalmente existía ha dejado de existir. En ese sentido, una sanción de ineficacia, si quisiéramos llamarla ese sentido, de la pérdida de la cosa que se debe, que es un modo de extinguir las obligaciones asociado directamente con el caso fortuito, en ese caso también hablaríamos de un problema funcional de ineficacia del acto. No es que sea el problema la estructura, es decir, los elementos que lo componen, sino que hay un hecho sobreviniente que ha afectado su funcionalidad. Muchas gracias, me quedó súper claro. Bacán. Hasta aquí vamos a usar esta minuta porque está incompleta, pero la voy a completar y se las voy a enviar. Ahora, histórica y clásicamente debería hablar de inexistencia, pero yo personalmente encuentro que es una pérdida de tiempo porque sobre todo es discusión doctrinaria. ¿Ya? Discusión doctrinaria que no van a necesitar para este curso y que en la vida real la van a necesitar en los casos complejos, para cuyo momento va a servir estudiar inexistencia. Lo que tienen que saber de inexistencia es, que lo preguntan en el grado,
Así que ahí lo van a tener que enfrentar nuevamente, lo lamento mucho, pero les llegará el grado y espero que les vaya muy bien. Y lo que se suele preguntar de inexistencia es la diferencia entre los efectos de inexistencia y nulidad y los argumentos de la discusión clásica entre Claro Solar y Arturo Alessandri, siendo Claro Solar el que defendía históricamente la inexistencia, actualmente uno de los mayores defensores es Víctor Vial del Río, y en contra, a favor de la nulidad absoluta como máxima sanción de ineficacia, Arturo Alessandri y básicamente toda la doctrina, salvo algunos. Ahí hay algunos textos bien interesantes, y creo sobre todo hay uno de la Lilian San Martín que es muy bueno, y de la Natalie Walker, que explican lo que hay detrás de todo esto, porque mucha gente en el fondo se quejaba de que Andrés Bello se había equivocado, como dicen constantemente, de forma infundada en mi opinión, pero hay una decisión de técnica legal, y si lo piensan, cuando uno habla de inexistencia, es un ejercicio bien complejo porque es actuar en base a algo que no existe, pero que todos han actuado como si existiera. O sea, ¿por qué la inexistencia es relevante? Porque la gente se ha conducido y ha demostrado conductas que es como si la cosa existiera. Entonces, es más fácil una sanción que no intenta demostrar que algo no exista, a pesar de que todos actuamos como si existiera, a decir que todo esto no tiene una buena razón de base, como ocurre básicamente en la nulidad, que es un problema de validez del acto jurídico. ¿Okay? Bueno, Zoom ya me avisó que quedan 10 minutos. A la Calú ayer le regaló hora infinita, a mí no me regala hora infinita. Y para empezar bien con nulidad, porque ya con esto yo daría fin a inexistencia, a menos que alguien tenga alguna pregunta de inexistencia, porque me voy a referir de nuevo a la inexistencia, pero durante nulidad, no como un ítem solito. Y yo tengo una duda respecto a las autoras que dijiste. Era Natalie Walker, ¿y cuál era la otra? La otra es la Lilian San Martín. Ah, ya, gracias. Creo que el texto de la Lilian es muy bueno. Ella es experta en derecho romano, y ella lo que hace es explicar desde las fuentes del Código Civil para llegar a la conclusión de que finalmente lo que se llama inexistencia en otros ordenamientos jurídicos es más o menos equivalente a la nulidad absoluta, y por tanto esta distinción en nulidad absoluta y nulidad relativa que introduce Andrés Bello es suficientemente útil para abarcar todos los problemas. Y su conclusión es que al final esta discusión es un poco volátil, porque todos sabemos que la inexistencia no está regulada en el código, la nulidad sí, y el punto interesante que plantea San Martín y otros autores también, Barahona también lo plantea, es si es que la nulidad absoluta es ipso iure, o sea, por el hecho de que el acto se celebra con un vicio de nulidad absoluta, ya es nulo y no anulable, y por tanto la sentencia es declarativa y no constitutiva, o en contra de la doctrina mayoritaria que ha dicho históricamente que tanto en nulidad absoluta como en nulidad relativa la sentencia es constitutiva porque modifica una situación jurídica anterior. O sea, es un tema complejo, la San Martín lo explica muy bien, así que les recomiendo leerlo, una linda lectura de derecho civil, a menos que no les guste tanto el derecho civil y no la van a disfrutar tanto. Pero yo siempre creo que cuando uno más lee y sabe de un tema, más le gusta. Y hablando de leer, vamos al código. Si alguien tiene el código ahí, aceptaré que alguien lea por mí. ¿Alguien lo tiene por ahí? Dale con el 1681, Vicente. Vamos a partir con nulidad. Artículo 1681. Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Perfecto. Como advertencia, de aquí en adelante en la sesión voy a ser bien exegético, revisando el código muy al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tienen que hacer de nulidad. La regulación está en el código, a diferencia de otras materias donde la regulación no está solo ahí, como que hay que ir a la jurisprudencia incluso, o la doctrina, acá está en el código. Entonces lo vamos a revisar de a poquito. Y lo primero, siguiendo lo que nos dijo Vicente, entonces, nulo todo acto o contrato, o sea, la nulidad es un tema de voluntades, de actos o contratos, a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor, ahí tenemos el asunto de la validez, para el valor del mismo acto o contrato. Y fíjense en esta división, según su especie y la calidad o estado de las partes. Esa división es la que sirve como preludio para lo que viene en el segundo inciso. La nulidad puede ser absoluta o relativa. ¿Por qué les digo esto? Para que lo recuerden. Cada vez que lean el 1681, recuerden que Andrés Bello puso según su especie,
nulidad absoluta, y la calidad o estado de las partes, nulidad relativa. ¿Ya? Esa es la división. ¿Qué es lo que me gustaría que rescataran de acá? Es que se fijan los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto contrato. ¿Ya? No habiendo una definición propiamente tal de nulidad, esto es lo más que tenemos dentro del código, pero nos dice lo suficiente para entender qué es. Entonces va a ser una sanción de ineficacia que va a concurrir cada vez que falten los requisitos que se exigen para la validez del acto. Punto. Puede ser absoluta cuando se refiere a la especie del acto, o puede ser relativa cuando se refiere a la calidad o estado de las partes contratadas. Vamos con el 1682. Artículo 1682. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de ellos y no la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o guardan, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces, y cualquier otra especie de vicio produce la nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Entonces aquí lo que hace el 1682 es poner el primer pie a la separación, ¿no? O sea, tenemos ya la división conceptual, que es como un título, la nulidad puede ser absoluta o relativa. Y luego viene la explicación de cuáles son los casos en que hay nulidad absoluta, cuáles son los casos en que hay nulidad relativa. Si se fijan de lo que leyó Vicente, no hay una técnica legislativa que haga una lista de cosas. Aquí yo diría que una técnica legislativa más moderna haría una lista. Diría la nulidad absoluta es por lo siguiente. 2 puntos. Primero, por objeto ilícito. Segundo, porque no, acá es más de prosa. Entonces, hay que hacer un poco el análisis de qué nos dice en realidad el 1682. Y así, la nulidad absoluta, o los supuestos en que procede la nulidad absoluta, son los siguientes. Primero, el objeto ilícito. Eso es fácil de recordar. Segundo, la causa ilícita. Tercero, las personas absolutamente incapaces, o los contratos que celebran estas personas. Esos tres son los tres casos como específicos. El tercero, obviamente, es un poco más general porque habla de los contratos celebrados por estas personas absolutamente incapaces. Pero hay, por decirlo así, una especie de cláusula general, que es la omisión de cualquier requisito o formalidad en consideración a la naturaleza de la o especie del acto contrato. Esa oración muy larga es la principal vía de introducir a distintas cuestiones a la nulidad absoluta. Típicamente la nulidad absoluta va a salir a colación cuando hayan problemas de causa ilícita, de objeto ilícito. Esa es lo más típico, el típico caso. Pero cuando hablamos de los requisitos o formalidades que se han omitido, estamos hablando básicamente también de las solemnidades. Y ese definitivamente es el más típico de los problemas que hay. Muchas veces van a tener problemas de que un contrato, por ejemplo, no se otorgó por escritura pública debiendo otorgarse. Clásico, compraventa de bien raíz que no se da por instrumento público según el 1801, inciso segundo. ¿Okay? También puede pasar que, por ejemplo, no se hayan hecho, no se haya concurrido con las personerías correspondientes, que no se hayan hecho representar, etc. Ahí se parecen un poco, pero no son exactamente iguales, porque parecen ser requisitos o solemnidades, ¿no? Que se represente por, que cumpla con el mandato en escritura pública, por ejemplo, como vieron ustedes en el seminario de mandato. Pero también se puede asociar a la nulidad relativa, que es algo que lo que vamos a volver. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Que el código lo único que nos dice son estos cuatro. O sea, personas absolutamente incapaces, objeto ilícito, causa ilícita y la cláusula general de omisión de un requisito o formalidad que la ley exige en atención a la especie o naturaleza del acto contrario. Pero además, hay otro. ¿Qué otros casos de nulidad absoluta o supuestos pueden dar pie a la nulidad absoluta? Cualquiera, si quiera participar. La falta de causa, por ejemplo. Ya, la falta de causa. ¿Qué más? Yo con esa respuesta lo decís todo. ¿Qué más puede faltar que hace que el acto sea nulo absolutamente? Consentimiento, objeto, El objeto. Bien. ¿Por qué? capacidad. ¿Por qué decimos que hay nulidad absoluta cuando faltan esas cosas? El
fondo son los requisitos que la ley establece para cualquier acto jurídico, en el artículo 1445. Bien. Sí. O sea, esa es la respuesta, pero hay una cuestión previa de perspectiva, ¿no? De posición doctrinaria. Si nosotros aceptamos que la inexistencia no existe como sanción, tenemos que entender que el 1682 es más amplio que lo que dice, porque incluye además la falta de causa, de objeto, de voluntad, y eventualmente podría incluir el error esencial u obstáculo si es que, a propósito de los vicios del consentimiento, entendemos que el error esencial es una falta de consentimiento, de encuentro de voluntades, ¿no? Es decir, cuando el error recae sobre el tipo de acto contrato o sobre la identidad específica de la cosa sobre la cual se contrata. Esos casos serían de inexistencia si hubiera inexistencia. Pero si entendemos que no hay inexistencia, entonces hay nulidad absoluta. Y por tanto, los supuestos bajo los cuales hay nulidad absoluta dentro del código son 8. Los 4 que ya nombramos: causa ilícita, objeto ilícito, contratos por absolutamente incapaces y la omisión de requisitos formalidades para el valor. Y además, la falta de objeto, la falta de causa, la falta de voluntad. Y si es que creemos en esa teoría, que es la que yo no creo, error esencial. ¿Okay? Para que lo tengan presente. Eso yo creo que se olvida hasta que vuelven al grado, pero es importante tener presente eso para saber cuál es la sanción. ¿Por qué es importante saber qué es la sanción? Porque si eventualmente celebráis un contrato y queréis destruirlo, tenéis que saber por dónde podéis destruirlo. Esencialmente, si tenéis un contrato